Te traigo un tema, que es una encuesta que está comparada con la opinión de los latinoamericanos. De los 116 países se hace anualmente una encuesta en los 116 países latinoamericanos sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la democracia, de la convivencia de los latinoamericanos y demás. Y nosotros tomamos una pregunta, hicimos la misma pregunta en Córdoba para ver cómo estamos los cordobeses respecto de la opinión de los latinoamericanos. Y en este caso hemos tomado un tema que tiene que ver con los distintos sectores sociales, Lagui. A ver. Sectores que tienen mucha representación y que corresponden en muchos casos a organizaciones que tienen que ver directamente con la democracia y otras que son organizaciones hegemónicas, que hace muchos años que están y que no responden necesariamente, como el caso de la Iglesia, que hace ya más de 2000 años que tiene, digamos, su presencia en el mundo. El dato en azul un poquito más oscuro es la opinión de los latinoamericanos. Y la más clara es Córdoba. El dato de Córdoba, para destacar, fíjate, Lagui, la organización de mayor confianza para los cordobeses es la Iglesia. No nos adelantemos todavía. Sí. Volvamos al anterior. Volver al anterior. Exactamente. La Iglesia con el 59%. Después sigue las Fuerzas Armadas, Lagui, Mirá vos. con el 48%. Y después están los medios de comunicación con el mismo indicador, con el 48%. Este dato, por supuesto, es contrastante con lo que pasa en el otro extremo de este infográfico. Fíjate que en el fondo de la tabla están los partidos políticos, los sindicatos, el Poder Judicial y el Congreso Nacional, es decir, principalmente organizaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la democracia. Es decir, por un lado tenemos organizaciones estructurales, tradicionales y demás, como la Iglesia y las Fuerzas Armadas, y del otro lado las organizaciones democráticas que están realmente con una seria dificultad en términos de confianza entre los cordobeses. Y claramente el dibujo, más menos, en Latinoamérica pasa algo no muy distinto, digamos, ¿no? El dato más fuerte es quizás lo que pasa con el gobierno nacional, fíjate en el cuarto lugar, Lagui, de izquierda a derecha, en donde en Latinoamérica el promedio es muy bajo, el 33% del nivel de confianza, y acá es el 47% en la provincia de Córdoba. Pero después muy parejo en bancos, un poquito mejor está en Córdoba la policía que en el resto de Latinoamérica, las empresas es al revés. El Congreso Nacional está un poco mejor en Córdoba que en el resto de Latinoamérica, pero en general lo que pasa en Córdoba se está trasladando. Te quiero contar un dato, porque obviamente esto genera, digamos, cierto ruido, digamos, en lo que significa estos 33 años de democracia que tenemos. Que las Fuerzas Armadas en segundo lugar es un tema difícil de explicar, que hay que buscarle, digamos, una explicación más allá de estos números. Hay un dato, el 60% de la población de la Argentina y de la provincia de Córdoba ya nacieron en democracia. Es decir, son personas que nacieron y vinieron a la vida cívica ya con la democracia en vigencia. Es decir, hay muchas cosas que evidentemente hay que replantearse, sobre todo en temas que son polémicos y de discusión permanente en la sociedad y en particular en la política argentina. Es difícil de explicarlo, pero sin dudas, y también en el caso de la Iglesia, que es una organización que permanentemente está cerca de los pobres, ahí están todas las iglesias, no solamente la católica. Hay que hablar de la Iglesia como un sector social que hace que, digamos, este diagrama de confianza o esta distribución de confianza de los cordobeses respecto de las instituciones. Un dato más, preguntamos una por una. Es decir, ¿usted confía o no confía en la Iglesia? ¿Confía o no confía en las Fuerzas Armadas? Es decir, no es en cuál confía más. Es decir, que es un dato que de por sí ya tiene, digamos, un valor importante. Rápidamente te compartimos otros datos, me parece que lo más importante era esto, mostrar cómo estábamos respecto a Latinoamérica. En Capital el dibujo se mantiene, que es la placa que sigue, Iglesia, Fuerzas Armadas y medios de comunicación, ese es el esquema. Después está el Gobierno Nacional, está mejor que en el interior, lo venimos viendo con distintas placas. En la placa que sigue está el dato de el nivel socioeconómico, fíjate cómo están por sectores sociales, Lagui. En la clase alta está el Gobierno Nacional, la Iglesia, los bancos y el Congreso Nacional, que en la general está al fondo. En la clase alta, el Congreso Nacional mejora, digamos, su performance y queda en cuarto lugar. Y después están los medios de comunicación. Mirá lo que pasa en el segmento medio, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, el Gobierno Nacional y los bancos. Y en la clase baja, que es la que sigue, la clase baja tiene a las iglesias
con el 60%, altísimo, Sí, sí. los medios de comunicación con el 51%, las Fuerzas Armadas con el 48%, la policía con el 38% y después vienen los bancos con el 37%. En todos los casos, los partidos Sí, políticos... está en la cola. Están al Sí. final. En La todos los verdad, casos, en todos los la verdad que segmentos. es un fuerte llamado de atención para que veamos. Y fíjate lo que pasa cuando analizamos los mismos datos por edades, Lagui. Sí. Entre los jóvenes está la Iglesia primero, las Fuerzas Armadas con el 50% en segundo lugar, los medios de comunicación, los bancos y el Gobierno Nacional. Entre los adultos jóvenes, es decir, las personas que tienen entre 30 y 49 años, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los medios y el Gobierno Nacional. Y entre los mayores, es decir... Mayores de 50. Claro, adultos mayores y mayores, Sí. la Iglesia, el Gobierno Nacional se corre al segundo lugar, ¿sí? Medios, Fuerzas Armadas, acá las Fuerzas Armadas van corriendo hacia atrás porque obviamente empieza Acá a estar está el presente recuerdo. Claro. el recuerdo, la vivencia más que el recuerdo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las personas mayores de 65 años donde las Fuerzas Armadas pasan y quedan relegadas. De todas maneras, es un dato para, digamos, compartir y tener en cuenta de cómo se está distribuyendo la confianza o cómo se construyó la confianza en estos 33 años de democracia entre los cordobeses y que me parece que es un tema para que se revise y se El mire. problema me parece que está acá. Claro, sindicatos Porque y partidos políticos, los dos. gran parte de las soluciones que reclama la gente, de solucionar esta pérdida de confianza para acá, tiene que nacer de acá. Claro. Exactamente. ¿Y cómo vamos a hacer crecer? Y que en todos los casos Claro. quedó el último. Tienen, En el último. Y los sindicatos y los partidos políticos. y los partidos políticos. Siempre el Bueno, último. es complicado. Sin duda que es un replanteo. Los datos que se vienen planteando, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, es una democracia relativa. En general, los dirigentes existe democracia. sindicales tienen un promedio de 30 años en el poder. Claro. Desde que vinieron a la democracia están los mismos dirigentes sindicales. Yo creo que es tiempo que nos empecemos también a fijar en estas cuestiones, porque si queremos la democracia, la queremos defender a la democracia, hay que darle más democracia. Y la única manera es defenderla con votos y reflexionando en dónde están los inconvenientes. Es un pequeño aporte que queremos hacerle ahí. Muchas gracias, Luisito. Nos vemos. Muy amable.